7 minutos. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy 15 de febrero, un día importante. Para algunos, día de pago. Y recibir el pago un viernes antes de iniciar el fin de semana es un dato muy importante. Aquellas personas cuyo desenvolvimiento económico no depende de recibir un ingreso quincenal o mensual, quizás no entienden esto. Pero para mucha gente que maneja efectivo cuando cobra, esto es sumamente importante y hay que tomarlo en cuenta. Vamos a hablar de la reacción del Foro Feminista Magali Pineda en una actividad que sostuvieron ayer en torno a la nueva ley electoral ya aprobada en el Congreso, pero en espera de ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Ustedes recuerdan que diputadas como Magda Rodríguez, como Gloria Reyes y un grupo de mujeres decían: esta ley, tal como fue aprobada, ha sido un retroceso porque establece la cuota, que por la ley de partidos debe ser de un 40% y un 60%, 40% el género que tenga menor participación y 60% el que tenga mayor en todas las demarcaciones. Sin embargo, la ley habla de propuesta nacional. Explico antes de pasar a la posición del Foro Feminista. El senador Arístides Yep, que estuvo acá, él decía: bueno, lo que pasa es que es una cuestión de matemáticas. En muchos distritos municipales que tenemos 3 vocales, calculen ustedes el 40% y el 70%. Es imposible. Quisimos ahorrarle a la Junta Central Electoral un problema y que luego hubiese un recurso por esta ley que era violatoria, que no se podía aplicar, y por eso se puso propuesta nacional. Consulté con Gloria Reyes ayer, con la diputada, para ver, le decía, bueno, esta explicación es convincente. Dice, no, eso es una excusa. ¿Por qué? Porque la ley se aplica donde se puede aplicar. Donde no, se establece un reglamento. Y es cierto, muchas leyes que tienen un reglamento para establecer particularidades en las excepciones, porque esos casos de los distritos municipales es la minoría, aunque él habló de 200 y pico, pero estamos hablando de en muchos otros casos donde sí se puede aplicar esos porcentajes. Es la posición de Gloria Reyes. Pero no son la minoría, los distritos municipales no 200 son la minoría, y tantos. son la mayoría. Pero y no es la mayoría, las demarcaciones donde sí se puede aplicar No, son 250, porque por ejemplo hay más distritos que municipios. Los municipios son 150 y pico. Ajá. Las distritos municipales son 250, así que son más. Sí, pero él habló solo de los distritos municipales, donde hay 3 vocales, hay nosotros. Hay distritos municipales, provincias. Sí, pero ahí no hay problema, porque ahí hay más. No, en la provincia hay 3 diputados. Pero se sabe, primero, que es un problema que va a ser grande, porque no es un caso, una excepción es cuando tú te vas a encontrar un caso aislado. Ya cuando tú estás creando una ley que de entrada tú sabes que tiene 250 lugares de todo el territorio del país donde no la voy a poder aplicar, esa no es una excepción. Esa no es una excepción. Es la posición de Julio. La posición de María Elena coincide con la posición de Gloria Reyes. Que la situación de esos distritos municipales que el senador Arístides decía son 200 y tantos donde hay 3 vocales, eso se puede definir por un reglamento y no es la primera vez. Es mi posición. ¿Qué dice el Foro Feminista? El reglamento nunca puede estar por encima de la ley. No lo puede contradecir. Es decir, si la ley te especifica, el problema de esa ley está en la especificación que tú tienes cuando te habla de que no puede ser, que el mínimo es un 40 y que no puede ser más de un 60. Tal vez si se le quita ese aspecto, tú lo pudieras hacer, pero con esa fuerza que tiene ahí esa ley, es imposible. Y ningún reglamento puede estar por encima de la ley. Julio, y ponerle una... No la puede contradecir. No la puede contradecir. Y ponerle el reglamento regula lo que la ley un complemento, obvia, pero no lo puede contradecir. Y ponerle un complemento que diga que esto se aplicará donde matemáticamente la matrícula de los partidos lo permita. Pero no lo dice. No, pero bien se le pudo poner. El argumento bueno, pero bien se le pudo poner, porque a mí me llama la atención lo interesante que están, sobre todo los legisladores. No, el debate interesante. Lo importante es darle calidad al Congreso, no el género en el Congreso. Ese Congreso es darle calidad al Congreso. Qué bonito. Yo estoy con la minoría, todo lo contrario. Para mí ese Congreso yo lo quitara a la mitad. De la parte interesantísima del debate
a nivel que estaba planteando algo. No, primero que bien podías que la ley dijese lo mismo que dice, sujeto un poco en las demarcaciones donde la matrícula partidaria justifique otra cosa, pues bien se le podría buscar la vuelta legal. Pero a la vez me llama la atención como los legisladores están muy así como los animales que usan unas cosas así para no mirar para los lados con las viseras en este tema. Y por ejemplo, para el tema de del financiamiento de los partidos, todavía eso está como sujeto a interpretación, para algunos, para otros no. Creo que lo único que se evidencia nuevamente es que la cúpula partidaria no, simple y llanamente está ejerciendo lo que ha sido siempre, machista. Y punto. Entiendo la posición de Julio, entiendo la posición de Oli, yo no la comparto. Yo entiendo la posición del Foro Feminista, de diputadas como Gloria Reyes, y entiendo que una vez más intentan engañarnos y manipularnos, como en aquellas ocasiones que son múltiples, donde han puesto mujeres para cumplir con la cuota femenina, mujeres a las cuales se les obliga luego a renunciar para que sus maridos ocupen esa posición. Eso es un engaño, una manipulación. Como fue una manipulación esa iniciativa del senador Félix Bautista, que se reúne con el grupo de mujeres, obtiene la información de ese grupo de feministas y luego cambia todo el proyecto y quiere eliminar inclusive el Ministerio de la Mujer. Entonces, basta ya de engaños. Y de ahí la posición del Foro Feminista. Y ahora paso a reseñar qué dice el Foro Feminista. Dice, le pide al presidente observar esta ley. Esta es la petición, yo dudo que pase, porque había mucho interés, inclusive uno de los argumentos para no modificarla en la Cámara de Diputados era para que no tuviera que regresar luego al Senado, porque ya acababa la legislatura extraordinaria y habría entonces que esperar el inicio de la próxima legislatura a partir del 27 de febrero. O sea, había consenso de que había que aprobar eso. Entonces yo dudo que el presidente lo observe. Pero bueno, es la petición. ¿Qué piensa el Foro Feminista? Que es un retroceso mayúsculo en la participación y representación política de las mujeres dominicanas. ¿En qué se basa el Foro? Dice que viola el artículo 39 de la Constitución. ¿Y qué establece ese artículo? El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Y ahora yo agrego esto a uno, con todo el respeto que me merece la Constitución, me suena bla, 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 cuando no hacemos un ejercicio cotidiano para que con esto se cumpla. Dice también el Foro Feminista que esta ley constituye un retroceso con relación a la ley de partidos y su artículo 52, que dice que la presentación de candidaturas por cargos de elección popular no debe ser menos del 40 y mayor del 60 en las demarcaciones electorales. Dice, con esta ley corremos el riesgo de que sí se cumpla con la cuota, como dice la ley, pero en aquellos lugares donde hay menos posibilidad de ganar. Dice que el respeto a la igualdad de oportunidades para tener acceso al poder político es un derecho humano y que esto ha sido reconocido por organismos internacionales y acuerdos internacionales suscritos por la República Dominicana. Dice que en el pasado hemos tenido la cuota establecida por ley y han habido intentos numerosos que han necesitado de una resolución de la Junta Central Electoral, intentos por violar esta ley. Recuerda el Foro Feminista que las mujeres dominicanas somos más del 50% del electorado, que votamos y según el Foro, este voto de la mujer es una garantía del triunfo electoral de la mayoría de los partidos. Dice que esto se establece en el estudio que hicieron de Más Mujeres, Más Democracias. Y en un comunicado que emitieron, dicen, basta ya de discriminación contra las mujeres. No al retroceso, avancemos con igualdad. Si las mujeres no están, la democracia no va. Como yo dudo que se observe esa ley, yo creo que lo que hay que estar es vigilantes con los partidos políticos, tal como Gloria Reyes le pidió a su partido, el PRM, y que los demás dirigentes, las mujeres, lo hagan en sus organizaciones políticas, de que se cumpla con esto de manera justa. Por otro lado, qué pena que el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, no tenga
esas condiciones que son fundamentales para un funcionario, para un líder. Uno, capacidad de diálogo. No tiene capacidad de dialogar y escuchar opiniones contrarias. Hizo un encuentro que había sido muy demandado en septiembre con los ambientalistas, prometió reunirse un mes y medio después, han pasado muchísimos meses y nada. Pero además, un funcionario trasciende la situación y reconoce y respeta a los diferentes actores que intervienen en el área que maneja. ¿Qué él hace? Descalificarlos. Yo sé que él se siente mal cuando un grupo de ambientalistas van al Congreso y junto al diputado Fidelio Despradel piden la renuncia de él. Claro que eso hace sentir mal, pero uno tiene que ubicarse por encima de eso y dialogar con esas personas. Todo lo contrario. Él dice, estas personas que están hablando nunca han trabajado en su vida y solamente se han dedicado a hablar. Qué error decir eso de una persona como Yolanda León, como el señor Ferrer, como Carvajal, que conocen de lo que están hablando y que tienen décadas de lucha. Dice, ellos deberían protestar en la catedral para que Dios nos mande agua. Eso es lo que ellos deberían hacer, que se pongan a hacer algo porque es muy bueno hablar. Ellos no están hablando solo y esto es muy lamentable, ministro Ángel Esteves. Usted sabe lo que está pasando ahora, que a estos líderes ambientalistas del país, cuando se reúnen con líderes de organizaciones internacionales y de otros países, y estas personas quieren que nosotros como República Dominicana avancemos al paso donde están ellos. ¿Y cuál es? ¿Cómo podemos proteger las áreas que no están dentro de las zonas protegidas? En eso es que están ellos. Y los de aquí le dicen, no, nosotros no podemos pasar a ese paso porque todavía no tenemos protegidas las llamadas áreas protegidas. Esto es una pena. Es una pena que haya habido manipulación cuando el ministro de Medio Ambiente va con un grupo de periodistas, pero solo muestra la zona norte de Valle Nuevo, donde no había asentamiento agrícola, y no muestra la zona sur, donde sí hay asentamiento agrícola. Mientras tanto, se espera que se cumpla el plazo de 2 meses que dio el Tribunal Superior Administrativo para que el Ministerio de Medio Ambiente eliminara los asentamientos agrícolas de Valle Nuevo. Este plazo se cumple el 4 de marzo. El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y vamos a ver el curso de esto, pero el 4 de marzo se cumple este plazo. Y finalmente, lamentar esta resolución, creo que José La Luz se refirió a la misma hace unos días, pero vuelve a estar en primera página a propósito de una historia de Amílcar Nivar, del periódico Diario Libre, la resolución del Ministerio de Hacienda. El titular del Diario Libre, Hacienda elimina separación de 200 metros entre bancas de apuestas, y esto porque FENABANCA, la Federación Nacional de Bancas de Lotería, se opone. ¿Qué prácticamente se hizo? Se redujo la distancia entre las bancas y se redujo la distancia establecida entre bancas y escuelas, hospitales, colegios, los centros de atención integral para la discapacidad. Esto por la resolución 005-2019 del 17 de enero, que deja sin efecto la distancia de 200 metros lineales que debe existir entre una banca y otra. Estoy segura que estas personas que nos escuchan desde sus vehículos, desde sus casas, oficinas, en la calle, en el campo, en estos momentos, habrán tenido la vivencia de caminar por una calle, en un pueblo, en un campo, en la ciudad, y encontrarse en una cuadra 2 y 3 bancas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Sabiendo que son los más necesitados, que juegan, que apuestan al azar para mejorar su situación económica. Entonces, nosotros prácticamente le estamos robando el dinero a estas personas. Pero entonces, oigan, ¿cuál es el argumento del Estado que se supone que debe proteger a esta gente? En la ley de presupuesto, dice, la ley de presupuesto de este año, del 2019, dispuso levantar la prohibición de la instalación de nuevas bancas de lotería para aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos a la educación.
¿cómo le vamos a quitar recursos a la gente más necesitada para por otro lado entregar la educación? La verdad que no entendemos esto. En definitiva, se redujo a 200 metros la distancia entre una banca y otra, y se redujo también la distancia entre las bancas, escuelas, colegios y demás. No entendemos esto, Amaury.